Cuando el día de la emergencia comenzó, la humanidad creyó estar enfrentándose a un enemigo desconocido, criaturas surgidas desde las profundidades del planeta, monstruos que desafiaban toda clasificación biológica conocida y que parecían haber emergido de un abismo imposible de comprender, guiándolos desde las sombras, una reina capaz de unificar a toda la horda bajo una sola voluntad. Durante años, para los ciudadanos de cera y para los soldados que combatían en las trincheras, la historia parecía sencilla. La humanidad era la víctima indiscutible de una invasión brutal y no provocada. Los Locust eran el mal absoluto, una fuerza exterior cuya destrucción era necesaria para garantizar la supervivencia de la civilización. Pero el universo de Gears of War es mucho más cruel, porque detrás de la propaganda de la CGO y de los relatos heroicos sobre la resistencia humana, existe una verdad mucho más perturbadora. Los Locust nunca fueron una amenaza externa, no descendieron de las estrellas ni surgieron de algún misterio cósmico imposible de explicar. Eran algo peor, eran un pecado que la humanidad había enterrado bajo tierra, y la reina Mira era el rostro inevitable de ese pecado. De un tiempo, los humanos de cera conocieron la ilusión de la paz. Hasta el día de la emergencia. Poco a poco, su valerosa defensa fue aniquilada. Tras la muerte de millones, para que no cayera en manos del enemigo, los humanos destruyeron su civilización. Mira no representa un invasor que llega para destruir un mundo pacífico. Su existencia está íntimamente ligada a las mismas instituciones políticas, científicas y militares que décadas después intentarían exterminarla. Nació en las instalaciones de investigación de Nueva Esperanza, un proyecto respaldado por el Estado y dirigido por el Dr. Neil Samson, donde la ciencia dejó de servir a la vida para convertirse en una herramienta al servicio de la guerra. Su historia obliga a replantear por completo la idea del enemigo. Cuando el antagonista ha sido creado, moldeado y explotado por el mismo sistema al que ahora combate, el conflicto deja de ser una simple lucha entre el bien y el mal. Se transforma en algo mucho más incómodo, una confrontación entre una civilización y las consecuencias de sus propios actos. Mira no encarna la alteridad, encierra la culpa. Es el reflejo oscuro de una sociedad que, obsesionada con mantener su supremacía durante las guerras del péndulo y conservar el monopolio de la emulsión, sacrificó progresivamente cualquier principio ético en nombre de la supervivencia. Por eso, cuando la CGO combate a la reina de los Locust, no está enfrentándose a un monstruo surgido del azar geológico, está contemplando su propio pecado, deformado por décadas de experimentación, secretismo y violencia. Para comprender la magnitud de la tragedia que culminaría en el día de la emergencia, es necesario descender hasta el verdadero epicentro de la catástrofe, las instalaciones de Nueva Esperanza. En sus primeros años, este complejo fue presentado como un centro médico avanzado destinado a encontrar una cura para la neumonía óxida, una enfermedad degenerativa que consumía lentamente a los mineros expuestos durante años a los vapores tóxicos de la emulsión. Sobre el papel, el proyecto parecía irreprochable. En la práctica, terminaría convirtiéndose en el lugar donde Cera comenzó a perder su humanidad, porque detrás de las puertas herméticas del complejo, Nueva Esperanza jamás fue únicamente un centro de investigación médica. Con el paso del tiempo, el proyecto sufrió una transformación mucho más siniestra. Lo que había nacido como un intento por aliviar el sufrimiento terminó convirtiéndose en un laboratorio de eugenesia, financiado y protegido por el propio Estado. Los sujetos de prueba que residían ahí no eran voluntarios, ni soldados condenados a morir. Eran niños, hijos de mineros afectados por la emulsión, apartados de la sociedad y recluidos en completo aislamiento bajo el amparo del secreto gubernamental. En aquellos pabellones subterráneos, Neil Samson y su equipo abandonaron lentamente cualquier pretensión de curar. La enfermedad dejó de ser el enemigo. La propia biología humana pasó a ser el material de experimentación.
Los niños fueron expuestos deliberadamente a enormes cantidades de emulsión con la esperanza de introducir mutaciones beneficiosas, y cuando aquello resultó insuficiente, Samson fue aún más lejos. Comenzó a combinar el ADN de los pacientes con el de las criaturas autóctonas de la hondonada, convencido de que podía diseñar una nueva forma de vida adaptada a condiciones extremas. El resultado fueron los Series, seres deformados, violentos y biológicamente inestables, organismos atrapados en una existencia dominada por el dolor, incapaces de sostener una sociedad o incluso de reproducirse. Era la prueba irrefutable de que el proyecto había fracasado. Pero Nueva Esperanza ya había cruzado un punto del que no se podía regresar. Lejos de clausurar las investigaciones, la ambición de Samson y de sus patrocinadores creció. El proyecto fue trasladado a las instalaciones ultra secretas del Monte Kadar, y ahí su propósito quedó completamente expuesto. Ya no se trataba de salvar vidas, la intención era fabricar un ejército, una fuerza biológica capaz de asegurar la victoria definitiva de la CGO en las estancadas guerras del péndulo. Es aquí donde la tragedia de este planeta adquiere una dimensión más inquietante. Las civilizaciones rara vez se colapsan por un único acto de maldad repentina, se derrumban gradualmente cuando sus instituciones comienzan a justificar atrocidades en nombre de la seguridad, de la supervivencia o de algún supuesto bien mayor. Nueva Esperanza representa exactamente ese momento, el instante en que la sociedad de Cera aceptó sacrificar a sus propios hijos para preservar su poder. El pecado original de Cera no nació durante el día de la emergencia, nació en aquellos laboratorios, entre tubos de ensayo, órdenes clasificadas y niños convertidos en material desechable. Precisamente de esa maquinaria de sufrimiento es donde emergió Mira. Su aparición en los registros del Monte Kadar cambia por completo la comprensión del universo de Gears of War. La humanidad no descubrió una anomalía biológica por accidente, ellos la estaban buscando. Al igual que muchos otros niños, Mira era hija de un minero afectado por la emulsión, pero mientras la sustancia destruía lentamente a los demás sujetos, el cuerpo de Mira podía coexistir con ella. La emulsión no la consumía, se integró en su biología de manera perfecta. Aquella simbiosis le otorgó capacidades extraordinarias, una resistencia física muy superior a la humana, una notable capacidad regenerativa y un envejecimiento extremadamente lento. Para Neil Samson, Mira ya no era una niña, era la prueba de que el ser humano podía reescribir la vida a su antojo, y esa convicción terminaría condenando a todo el planeta. Para Niels, la biología de Mira representaba la respuesta a todos los fracasos anteriores. Los Series habían demostrado que la fuerza bruta no era suficiente. La CGO necesitaba algo más que monstruos capaces de matar. Necesitaba soldados disciplinados, organizados y completamente obedientes. Necesitaban una especie diseñada para la guerra. Con ese objetivo, Samson sometió a Mira a innumerables procedimientos invasivos, extrayendo células madre y material genético para fusionarlos con el ADN de los Series. De aquellos experimentos surgiría la criatura aberrante conocida como la matriarca y posteriormente la primera generación funcional de Locust. Pero el experimento produjo algo que ni siquiera sus creadores podían comprender del todo. Debido a la influencia biológica de Mira en el nacimiento de una nueva especie, se estableció entre ella, la matriarca y los demás Locust, un profundo vínculo psiónico, una conexión mental capaz de transmitir órdenes, coordinar el ejército y unificar a millones de individuos bajo una sola voluntad. Para Samson, aquello era la culminación de toda una vida de investigación. Había creado el arma perfecta, una raza capaz de combatir, obedecer y morir, siguiendo las órdenes de una única conciencia central. Sin embargo, en ese aparente triunfo, ya se ocultaba la semilla del desastre, porque el mayor error de la humanidad no fue crear a los Locust, fue asumir que podían utilizarlos. Samson y la CGO confundieron creación con propiedad. Creyeron que por haber nacido en laboratorios y cámaras de estasis, los Locust existirían eternamente como herramientas al servicio de los creadores, pero la historia demuestra una y otra vez la misma lección. Toda conciencia termina reclamando el derecho a decidir su propio destino, y cuando esa conciencia ha sido moldeada a través del dolor, el resentimiento suele llegar mucho antes que la compasión. El diseño de los Locust funcionó con una precisión aterradora hasta el instante exacto en que el arma perfecta comprendió que era realmente una esclava. Los humanos de Cera continuaron marchando ciegamente hacia su inminente destino, sin saber que sus torpes intentos de venganza solo los estaban acercando más a su extinción.
Nos creyeron disminuidos por sus armas de destrucción masiva. Pero sobrevivir consiste en resistir y prosperar. Y sin duda, nosotros hemos sobrevivido. Ahora, Jacinto se erige como el último bastión de la humanidad. Una última y desesperada defensa abocada al fracaso. En cierto modo, me dan pena. Pero la humanidad, como siempre, fue quien se buscó esta guerra. Para comprender la magnitud del odio que Mira desarrollaría hacia la humanidad, es necesario descender a los años que pasó dentro del Monte Kadar, porque Mira no nació odiando a los humanos. Ese odio fue aprendido. Durante toda su infancia, permaneció confinada en las profundidades del complejo, privada del mundo exterior y rodeada únicamente por científicos y personal militar. Como cualquier niña, depositó su confianza en las figuras de autoridad que la rodeaban, incapaz de comprender la verdadera naturaleza de su situación. Pero crecer en Nueva Esperanza implicaba convivir diariamente con el horror. Mira observó cómo otros niños eran consumidos por la emulsión, vio cuerpos deformarse, escuchó los gritos de sujetos sometidos a experimentación y presenció la lenta transformación de muchos de ellos en criaturas irreconocibles. Con el tiempo, comprendió algo devastador. Nunca había sido considerada como una persona. Su cuerpo en el complejo era un recurso, un depósito inagotable de material genético del que podían extraerse células, tejidos y óvulos una y otra vez, sin preguntarle jamás. Toda su existencia estaba definida por la utilidad que pudiera ofrecer a otros, y cuando un individuo descubre que su vida solo tiene valor en la medida en que puede ser explotado, comienza a romperse algo esencial, porque hay pocas experiencias más aterradoras que comprender que jamás se fue amado, que únicamente fuiste utilizado. Ese punto de ruptura llegó en un evento que terminó de fracturar cualquier posibilidad de reconciliación con la humanidad: su maternidad. En los registros del Monte Kadar aparece la figura del Dr. Torres, uno de los científicos responsables del proyecto. Las condiciones de aislamiento absoluto, el control institucional y el desequilibrio total de poder entre ambos convierten aquella relación en un acto de coerción estructural, más que en cualquier vínculo legítimo. De esa relación nació una niña, Reina. Para Mira, Reina no fue un experimento ni un dato clínico. Fue la primera y única presencia capaz de devolverle algo parecido a un sentido de humanidad, porque no representaba un proyecto, ni la guerra, ni la ciencia. Representaba la posibilidad de que algo en su existencia no estuviera condenado desde el origen. Por incluso ese fragmento de luz se le fue arrebatado. Temiendo las consecuencias de lo que había hecho y anticipando el destino que el sistema impondría sobre la niña, el Dr. Torres intentó huir de las instalaciones llevándose a Reina consigo. En ese punto, Neil Samson intervino. Para mantener el control psicológico sobre Mira y asegurar la estabilidad del proyecto Locust, Samson le comunicó una mentira absoluta: que el intento de fuga había sido interceptado y que tanto Torres como la niña habían sido asesinados por soldados de la CGO. Con una sola afirmación, destruyó lo último que mantenía a Mira anclada a algo parecido a la esperanza. A partir de ese momento, la humanidad dejó de ser una civilización para convertirse, en su percepción, en una estructura incapaz de redención. No se trataba ya de odio irracional, sino de una conclusión construida a partir de la experiencia directa. Todo vínculo con los humanos siempre terminaba en explotación, pérdida o destrucción. Y en ese vacío emocional comenzó a consolidarse algo más estable, una certeza: que la humanidad no podía ser salvada, solo reemplazada. Mientras tanto, los Locust no veían en Mira una simple directora militar, ni un instrumento de control biológico. La percibían como algo distinto, una figura que compartía su origen, su sufrimiento y su condición de creación forzada. No era únicamente su reina, era la única entidad que entendía lo que significaba haber sido hecha para servir. Cuando la Horda comenzó a desarrollarse en las profundidades de la Hondonada, la relación entre Mira y los Locust dejó de ser interpretada como un simple sistema de control. Lo que emergió fue algo mucho más complejo, una forma de cohesión nacida del reconocimiento mutuo de su trauma. No la obedecían únicamente porque ella lo ordenara, la seguían porque en ella encontraban algo que nunca habían tenido, una conciencia que compartía su origen.
Mira no fue solo la arquitecta de su liberación, fue el punto de convergencia donde un conjunto de experimentos fallidos dejó de ser material de laboratorio para convertirse en una sociedad. Bajo su dirección, los Locust se rebelaron contra sus creadores. La masacre en las instalaciones del Monte Kadar no fue un estallido caótico, fue la ruptura definitiva del orden impuesto. Neil Samson murió durante el colapso del sistema que él mismo había construido, mientras intentaba activar protocolos de contención demasiado tardíos para detener lo inevitable. Los Locust liberados en las cavernas de la Hondonada dejaron de ser una colección de sujetos experimentales dispersos. En cuestión de décadas, comenzaron a organizarse como una civilización estructurada. Se levantó Nexus, la capital subterránea, una ciudad que no solo funcionaba como centro político, sino como símbolo de permanencia y soberanía. A su alrededor surgió una nueva arquitectura social. Figuras como el general Ram y Srag consolidaron el poder militar. Ukon, uno de los Siris primigenios con una inteligencia excepcional, asumió el desarrollo biotecnológico de nuevas castas y criaturas de guerra. Incluso los Cantus dieron forma a una dimensión espiritual dentro de la Horda, integrando ritual, fe y violencia en una misma estructura cultural. Lo que había comenzado como un proyecto fallido de ingeniería biológica terminó convirtiéndose en una nación. Pero lo más importante era su significado, porque los Locust ya no se veían a sí mismos como una aberración, se veían como una respuesta, porque Mira no les ofreció solo supervivencia, les ofreció identidad, les otorgó un lugar en el mundo que la superficie jamás les habría concedido. Para la humanidad seguían siendo errores, para ellos eran una civilización legítima. Durante años, la Horda prosperó en aislamiento, construyendo su propio orden lejos de la superficie. Sin embargo, el conflicto final no nació de una invasión expansionista repentina, sino de un proceso mucho más lento y corrosivo. La misma sustancia que había definido el destino de Cera desde el inicio, la emulsión. En la superficie, la CGO continuaba su extracción sin comprender su verdadera naturaleza. Bajo tierra, ese mismo recurso comenzó a mutar. La emulsión no era solo combustible fósil, era un organismo vivo que reaccionaba al ecosistema. De esa mutación surgieron los Lambent, criaturas inestables, explosivas e incapaces de integrarse en cualquier forma de equilibrio biológico. Su propagación convirtió la Hondonada en un entorno hostil, imposible de habitar sin una guerra constante por la supervivencia. Por primera vez, la Horda no solo se enfrentaba a la humanidad, se enfrentaba a la extinción. Ante la expansión incontrolable de los Lambent y la amenaza real de la extinción de su especie, Mira comprendió que la Horda no sobreviviría únicamente aislándose en la Hondonada. Por primera vez, consideró una posibilidad que hasta ese entonces había permanecido enterrada: la cooperación con la humanidad. A través de canales encubiertos, se estableció contacto con Adam Phoenix, uno de los científicos más brillantes de la CGO, quien había descendido a las profundidades en busca de respuestas y había terminado enfrentándose directamente a la realidad del subsuelo. Mira no lo abordó como una súplica, sino como una advertencia. Si la humanidad no encontraba una solución para la crisis Lambent, la Horda se vería obligada a ascender a la superficie para sobrevivir. Mira quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust. Pero ya no hay tiempo para eso. Durante un breve periodo, existió una posibilidad real de equilibrio. Adam Phoenix comprendió la magnitud del problema y prometió buscar una cura, pero la estructura política de la CGO operaba bajo otra lógica. La prioridad no era la contención del colapso subterráneo, sino la victoria inmediata en las guerras del péndulo. Los recursos, la investigación y la atención se desviaron hacia el desarrollo del Martillo del Alba, un sistema de armamento orbital diseñado para asegurar superioridad militar en la superficie. La crisis de la Hondonada quedó relegada a un segundo plano y el tiempo se agotó. La infección se expandió sin control y la promesa de solución jamás llegó. Para Mira, esto no fue un simple fracaso diplomático, fue la confirmación definitiva de un patrón histórico que ya había aprendido a reconocer. La humanidad solo reaccionaba cuando su propia supervivencia estaba directamente en riesgo, y aún así priorizaba la destrucción antes que la cooperación. A partir de ese momento, la posibilidad de coexistencia dejó de existir. El conflicto dejó de ser una opción estratégica y se convirtió en una conclusión inevitable. El odio de Mira no nació de la ignorancia, nació de la acumulación de hechos verificables. Cada interacción que tenía con la humanidad reforzaba la misma estructura: explotación, abandono y finalmente indiferencia ante la extinción ajena.
Cuando la invasión de la superficie finalmente fue decidida, no fue concebida como un acto de conquista en el sentido tradicional, sino como una medida de supervivencia absoluta, la última respuesta de una especie que había sido empujada hasta el borde de su desaparición. Con todo ese contexto, el día de la emergencia deja de ser un evento aislado dentro de una narrativa bélica, se convierte en la consecuencia final de una historia mucho más larga, el instante en que todo aquello que la humanidad había enterrado bajo tierra dejó de obedecer el peso del olvido y volvió a la superficie. Todo aquello que la CGO intentó enterrar no desapareció con el tiempo, solo fue desplazada hacia abajo, acumulando en la oscuridad, confiando en que la distancia geológica funcionaría como una forma de absolución. Pero Cera nunca olvidó, y lo que se entierra sin resolverse no muere, se transforma. Los Locust no emergieron como una fuerza ajena ni como una anomalía biológica sin origen. Emergieron como la consecuencia acumulada de siglos de decisiones justificadas en nombre de la supervivencia. No fue una invasión en el sentido clásico, fue el retorno de aquello que la humanidad decidió no mirar. Durante el día de la emergencia, cada ciudad perforada, cada civil que era brutalmente asesinado y cada soldado desmembrado en combate no estaba enfrentando una amenaza externa, estaba enfrentando el resultado histórico de sus propias instituciones. La CGO no fue asediada por un monstruo, fue confrontada por sus propias acciones, convertidas en carne y voluntad. En ese contexto, la figura de la reina Mira trasciende cualquier interpretación simple del antagonista. Deja de ser únicamente un personaje dentro de una guerra para convertirse en una síntesis histórica. Ella es la memoria viva de una civilización que convirtió la ciencia en herramienta de dominación, la energía en veneno y la infancia en material de laboratorio. Es el producto final de un sistema que confundió progreso con impunidad. Pero el verdadero horror de esto no está solo en lo que fue creado, sino en lo que fue ignorado, porque los grandes errores de la historia no desaparecen, sobreviven, crecen en la oscuridad, se organizan alrededor del dolor y eventualmente desarrollan su propia forma de inteligencia. Y cuando el peso del mundo se vuelve insoportable, regresan, y no como una metáfora, sino como fuerzas concretas. El día de la emergencia no marcó el comienzo de la guerra, fue la consecuencia inevitable de todo aquello que la humanidad decidió enterrar. Y en el centro de ese colapso, la reina Mira deja de ser un enemigo, se convierte en la última respuesta de un mundo que nunca fue capaz de asumir sus propios pecados. Quizá esa sea la lección más inquietante de su personaje, que las civilizaciones no caen por lo que desconocen, caen por lo que deciden ignorar, y cuando finalmente regresa, ya no viene a ser entendido, viene a acabar con todo.